tasmina vaditamastu Mahavishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Namah Shivaya. Buenos días a todas y a todos. Espero que hayan dormido y descansado bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la salud, Shivananda, y qué nos decía sobre la salud. Shivananda fue un gran maestro, pues él nació en 1887 y siempre quiso estar, pues siempre estaba como al servicio de la humanidad. Entonces en ese corazón tan grande, él estudió medicina, porque siempre quería, pues, o sea, no le gustaba ver a las personas sufrir, entonces eso lo llevó a estudiar la medicina, pero la medicina pues tradicional. Él nació en India. Y en esa búsqueda de ayudarle al ser a estar en perfecta salud, pues llegó al yoga, porque él decía que no era suficiente con sanar el cuerpo físico, sino que había que sanar la mente y el espíritu. Y entonces, bueno, fue pues como nos contaba Nirmala, él fue un gran ser y un pilar muy importante en este camino del yoga, porque él nos dejó toda esta información que primero pues es muy difícil de acceder y está escrita en unos idiomas pues, que nosotros no entendíamos. Entonces él tradujo todo al inglés y escribió más de 300 libros. Uno de esos, y uno de los que más se conoce, es Senda Divina. Entonces en Senda Divina es como un diccionario en donde él va hablando de cada cosa. Él habla de la religión, de la sexualidad, de los avatars, de Dios, habla de todo y pues tiene como unas conclusiones muy lindas. Este libro es bien especial. Y en una de esas habla sobre la salud. Entonces en este módulo pues venimos estudiando Ayurveda y cómo pues mantener la salud en el cuerpo y eso pues es todo también del yoga, porque sabemos que la salud, el cuerpo físico es el asiento de la mente y del alma para poder llegar a esa conexión. Sin salud no podemos tener la experiencia del yoga, sin salud no podemos hacer ni nada mundano, menos llegar a esa experiencia de la unión de todo. Entonces les voy a leer como en la primera parte, la primera sección de lo que dice Shivananda sobre la salud. Todo el universo, desde el más poderoso sol hasta el más minúsculo átomo, está controlado por una ley. En todo existe un orden perfecto. El sol cumple con su deber regularmente. Amanece a su debido tiempo y se pone en su justo momento. Las estrellas y los planetas giran ordenadamente, rigiéndose por leyes determinadas. O sea, el universo es perfecto y todo está regido por leyes, incluso la matemática es exacta, pues y vemos que hasta la geometría es sagrada. O sea, todo existe un orden perfecto. Hay leyes en el plano mental, las hay en la física, la astronomía y las matemáticas. Y hay también leyes de higiene y de salud que rigen nuestro propio organismo. Así como afuera hay leyes que rigen pues, el crecimiento, los ciclos, hay leyes que rigen adentro de nuestro cuerpo. En el vasto universo, solo el hombre rompe y viola todas las leyes, todas las reglas y leyes. Es el único ejemplo de desorden y discordia. Voluntariamente pasa por alto todas las leyes de salud y lleva una vida disipada, preguntándose luego la razón por la que padece enfermedades y desarmonía. Ignora deliberadamente todas las leyes de la higiene y de la vida adecuada, y luego llora cuando cae presa de una enfermedad incurable. O sea, todo, pues hay un equilibrio perfecto en la naturaleza y todo cambia cuando entra el hombre. Todo ser humano es autor de su propia salud o enfermedad. Esta es el resultado de la desobediencia de las leyes inmutables de la salud que rigen toda vida. Las leyes de la salud son las leyes de la naturaleza y no deben violarse impunemente. Quienes las violan acaban volviéndose víctimas de enfermedades incurables y llevan una existencia atormentada. Bueno, fuerte. Pero sí, pues
lo que nos dice Shivananda es como que hay un orden perfecto en la naturaleza, y eso lo podemos ver. Cuando el hombre no ha intervenido la naturaleza, existe un equilibrio perfecto. Equilibrio en donde los pares de opuestos y todo lo que se complementa pues se atrae y los opuestos se van equilibrando. Equilibrio no es lo mismo a paz. La naturaleza vive en equilibrio, pero no vive en paz. Entonces la naturaleza, pues, y nosotros somos parte de la naturaleza, somos seres, pues el ser humano no fue creado por el humano, fue creado por lo mismo que creó la naturaleza. Entonces esas mismas leyes que aplican a la naturaleza y aplican afuera, pues nos aplican a nosotros también. Pero entonces, ¿qué pasa en el ser humano que lo saca del equilibrio de la naturaleza? Y es porque pues nosotros, a diferencia de los animales, pues también tenemos un instinto. Nosotros tenemos ese instinto animal, venimos pues, de los animales, pero a la misma vez tenemos pues esa capacidad de intelecto, de inteligencia, de autoidentificarnos. Entonces esa mente que cuando no funciona en sincronía se cree separada de lo otro, y cuando esa separación se da, empezamos a violar la ley y las leyes de la naturaleza. Entonces al violarlas, pues, y el violarlas no es, pues es que violar una ley suena como demasiado, pues como ir a la corte porque uno viola una ley, sino que es salirse de la ley. ¿Y qué pasa si uno se sale de la ley? Lo multan. Pues, por ejemplo, si uno va en el carro y se pasa un semáforo en rojo, ¿qué va a hacer? Lo van a multar. Si se sigue pasando el semáforo en rojo, le van a seguir llegando multas a la casa hasta que decida seguir como el orden y parar en el semáforo en rojo. Lo mismo pasa en el cuerpo. La ley existe, el semáforo va a cambiar a rojo, la ley en la naturaleza existe. Cuando no seguimos eso, pues nos van a llegar facturas en el cuerpo. Entonces, hasta que no aprendamos a vivir en ese equilibrio y a reconocerlo, pues va a ser difícil vivir en salud. Entonces la salud es inherente a la naturaleza. Hay enfermedad, es cuando nos separamos de ese equilibrio, que lo hemos visto en Ayurveda, cómo reconocer ese equilibrio. Afuera tenemos 3 energías, y pues el universo se compone de 3 grandes energías, que son Vata, Pitta y Kapha. Y eso rige la naturaleza a nivel físico. Cuando violamos, cuando nuestra mente entra y nos confundimos y empezamos a actuar diferente a esos ciclos o a esos ritmos, empezamos a caer en la enfermedad. Entonces, hay 3 como características básicas que debemos seguir para estar en armonía con la naturaleza. La primera es que toda enfermedad, pues la primera premisa, y ya lo vamos desglosando, es que toda enfermedad empieza por la acumulación. Lo veíamos ayer, pues ayer hablábamos un poco sobre los pasos en la enfermedad de Ayurveda, y el primer paso es la acumulación. Eso se ve en el cuerpo, porque cuando acumulamos toxinas, eso eventualmente se va traduciendo a una manifestación de la enfermedad. Eso no solo lo vemos en el cuerpo físico, ¿no? Pues vámonos al sistema social donde vivimos. ¿Y cuál es la causa principal para el desequilibrio social? Y es la acumulación de los recursos. O sea, es tanto que los recursos pues están como acumulados en cierta parte de la sociedad, que los otros están, pues no les queda. Entonces hay un desequilibrio. Eso mismo, pues es que somos muy locos de pensar que el planeta está separado. Es como pensar que el cuerpo esté dividido. Es como que las células de tus pulmones quieran vivir a expensas de las células de los riñones. Pues al final son un mismo cuerpo, que si todo el organismo no funciona en armonía, ellas mismas se van a ver afectadas. Entonces la acumulación, pues como esa confusión, y el acumular es el primer paso de la enfermedad. ¿O qué es un cáncer? Un cáncer es cuando las células se confunden, pues pierden la inteligencia y empiezan a acumular. Y esos son los tumores, son células que se han confundido, han
perdido la inteligencia y se han empezado a acumular eso que antes, pues que deberían es circular a través del cuerpo. Entonces las cosas se empiezan a estancar y bueno, se manifiesta pues la enfermedad. ¿O qué pasaría, por ejemplo, si el corazón, cada vez que bombea sangre, guardara una gotica de sangre? ¿Qué creen que pasa con el tiempo? Pues la sangre ya no va a haber sangre para circular por todo el cuerpo. Entonces, es la acumulación, pues no solamente de toxinas, sino de cualquier cosa que nos lleva a ese desequilibrio. Y el cuerpo es muy sabio, pues es que es demasiado sabio, y uno de esos órganos pues sí es el corazón, porque el corazón al bombear se vacía completamente. Y eso pues él mismo sabe que si deja de hacer eso, él mismo se va a ver afectado. El corazón, así fuera por egoísmo, él tiene que bombear toda su sangre, porque es que si no, él mismo se va a enfermar. Entonces nosotros pues muy locos de pensar que al deforestar el planeta no nos estamos afectando. Pues al afectar el ser donde vivimos, no nos estamos afectando directamente. Puede, pues porque es que parece, si cortamos un árbol y bueno, no se nos mocha la mano de una, pues no hay como ese karma instantáneo, hay como un tiempo y no estamos viendo la conexión entre el cambio climático que está pasando. Es como el planeta está enfermo y tiene fiebre, pero nosotros no estamos viendo la conexión de el desequilibrio que nosotros mismos estamos generando. Y eso pasa pues no solo, eso es un reflejo de que la enfermedad del planeta está relacionada con la enfermedad humana también. Y que enfermedades en este momento, la enfermedad como más grande, pues aparte del cáncer, son las enfermedades autoinmunes. ¿Y la enfermedad autoinmune qué es? Es que el cuerpo se empieza a atacar a sí mismo. Él confunde, su sistema inmunológico se confunde y empieza a atacarse, tal cual nos está pasando a nosotros, que nos confundimos, pues que el ser humano cree que al hacer minería, pues y al enriquecerse, al querer esa acumulación, pues no está afectando a su ser, y todo lo contrario, estamos como eso. Y como pues Cris pone mucho el ejemplo, como ¿quién se cortaría un dedo? Pues nadie. ¿Quién vendería un dedo? ¿O te compro el ojo? Pues como que no, a ver, eso es invaluable. Lo mismo pasa con la naturaleza. ¿Cómo le vamos a poner precio a algo que es invaluable? Entonces debemos encontrar ese equilibrio, y seguramente pues también hay un orden perfecto en la evolución. Pues la naturaleza es una y existe, y el ser está aquí para evolucionar. ¿Y evolucionar a dónde? A la paz. Pero la naturaleza tiene el equilibrio, necesitamos llegar al equilibrio, a la paz a través del equilibrio. Entonces esa paz mental, o sea, lo que nos está confundiendo no es el cuerpo, no es la naturaleza, sino la mente. Entonces debemos, y por eso el yoga va muy de la mano con la salud, porque es que el yoga nos da esa experiencia de unión, nos hace recordar, porque a la final eso ya existe. Ya sabemos que todos somos células de un mismo cuerpo, ya sabemos que todos somos parte de un mismo organismo, simplemente se nos olvida. Hay que recordar, por eso el yoga es de las mejores medicinas, nos ayuda a recordar. Entonces el primer paso pues, de la enfermedad y que debemos curar es esa acumulación. Y también lo hacemos a través del karma yoga, pues cuando el corazón es el karma yogi más grande, porque siempre está al servicio del cuerpo. Cuando está al servicio del cuerpo, él está al servicio de sí mismo. Lo mismo, creemos que al hacer karma yoga estamos al servicio del otro, y sí, pues lo podemos ver así, pero al final estamos al servicio de nosotros mismos. Pues hasta, digamos que por egoísmo lo podríamos hacer, pues si la mente necesita ir por allá, pero al final es que no hay separación, pues somos un mismo organismo que al hacer karma yoga estamos sirviendo a un mismo organismo. Solo hay un ser evolucionando y es el planeta Tierra. Entonces al hacer ese karma yoga por el planeta nos estamos ayudando a todos. Y Cris, pues Nirma la dice mucho, de la mejor
pues como la pregunta para hacer Karma Yoga es ¿cómo puedo hacer este parche mejor? O sea, literal, yo estando en el planeta, ¿cómo puedo hacer este parche mejor? Hacernos esa pregunta. Y eso nos lleva a la segunda premisa, que no hay, todo ser cumple una función. O sea, nadie sobra y nadie falta en este planeta. Todos, absolutamente todo ser vivo, humano, ballena, animal, insecto, planta, todo ser vivo tiene su función. Y para generar ese equilibrio es importante que cada ser vivo cumpla esa función que vino a hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Pues los que vivimos, yo viví un año como Karma Yogi aquí en el ashram. ¿Y qué pasa? Somos 30 voluntarios. ¿Qué pasa cuando uno se enferma? Al otro, o sea, a los otros les toca cargar. No es como que, bueno, pues no hay una persona menos en la cocina, entonces la gente come la mitad del plato. No, la gente hay que servir la misma comida, la recepción hay que atenderla, o sea, todo debe seguir funcionando. Entonces, pues, incluso cuando un ser se enferma, a toda la sociedad le toca sostenerlo. O sea, aquí, eso, pues los karma yogis que vienen aquí hasta se pueden dar cuenta que la vida en el ashram es como un microcosmos de lo que pasa afuera. Y claro, afuera somos tantos que pues parece insignificante que una persona se enferme o no esté cumpliendo su función que vino a cumplir. Pero en realidad todo el sistema, todos nosotros debemos soportar lo que esa persona está dejando de hacer. Por más, pues parezca, por más que lo percibamos o no. Eso se percibe mucho, claro, cuando somos poquitos y de verdad pues todas las tareas hay que cumplirlas, pero eso pasa lo mismo en la sociedad. Entonces cuando una persona deja de cumplir su función, los otros se cargan también y genera el desequilibrio. Entonces eso pasa cuando una persona se enferma y no puede pues, actuar, pero también pasa cuando no estamos en nuestro dharma. Cuando una persona, pues y ya en el profesorado también lo van a ir viendo, el dharma es eso que viniste a hacer al mundo. Y eso lo encontramos es con las características especiales tuyas, o sea, tanto físicas y mentales, a ti te fueron dadas ciertas cualidades, y con la causa que vienes a trabajar. O sea, tanto eso que te llama a servir, los animales, el planeta, la salud, llámese como pues, trabajar la tierra o sí, cualquier causa, o sea, donde se unen tus dones con la causa, ahí está tu dharma. Eso es lo que vienes a hacer. Entonces es como, eso lo vemos mucho en la naturaleza, porque la naturaleza no tiene esa mente que lo está confundiendo. La naturaleza está viviendo su dharma. Por eso uno se siente tan bien estando rodeado de naturaleza, porque es que el insecto sabe a lo que vino, la ballena sabe que vino a cantar, el elefante sabe que vino a abrir paso, a pisar la tierra, los pájaros saben que vinieron a regar las semillas, las abejas a polinizar, ellas saben y están cumpliendo su dharma. Entonces el humano, nosotros también como seres humanos, cada uno tiene un dharma diferente. Entonces cuando nos confundimos y entonces trabajamos tal vez en petroleras y porque por miedo a que la vida no nos va a sostener, pero pues es muy curioso que el humano tenga miedo cuando todo en la vida, todo el universo ha sido un baile perfecto para llegar a este punto. Como que todo eso que ha pasado anterior es como no confiar en todo eso que ya se ha creado para seguir. Como pues una mamá en gestación, ella sabe, pues ella no tiene que pensar cómo gestar a su bebé, la naturaleza misma es demasiado sabia y el parto mismo, pues nosotros como humanos le hemos temido al parto, como que, y ese es el último paso, o sea, ya tuviste 9 meses de preparación, tu cuerpo, tus caderas se están anchando, tu cuerpo se está preparando, la naturaleza misma es sabia, solo tienes que hacer ese pequeño esfuerzo, pero el ser humano tenemos la tendencia de bloquearnos, de sentir miedo, de pensar y creer que nosotros tenemos el control. Y por eso
las clínicas que son así, control, pues paredes blancas, miedo, o sea, ninguna bacteria puede entrar, cuando al contrario, pues la naturaleza misma tiene todo para darnos, o cómo parían las mujeres hace 200 años. Y conocían su cuerpo, o sea, no tenían la tecnología que creemos, es que ahora ponemos como toda la confianza en la ciencia, pero no, la ciencia es muy útil, o sea, sí, pero hay una sabiduría que no estamos escuchando, que es la sabiduría interna, y eso mismo nos va a guiar a cumplir nuestra función en la tierra. Entonces cada ser viene, y las mamás, pues yo todavía no soy mamá, pero sí lo hablo con mi hermana que es mamá, y es como que hasta los hijos deciden nacer, ni siquiera la mamá decide tener un hijo, es como el hijo quien decide nacer a través de la mamá. Entonces hay una fuerza que nosotros pues no estamos en control, pero es la mente quien nos hace creer que tenemos el control. Entonces cuando creemos y nos confundimos y pensamos que tenemos el control, ahí es cuando también empieza el desequilibrio, porque creemos que somos más fuertes que la naturaleza, creemos que podemos controlar la naturaleza, que la naturaleza está al servicio del hombre, y cambiamos el cuento, pero al revés, el hombre está al servicio de la naturaleza y debe reconocer sus dones para antes dárselos al mundo, tanto a la sociedad como a la tierra. Entonces, primera premisa, la acumulación es el primer paso de la enfermedad. Para eso la solución, karma yoga, entregarlo todo. Segunda premisa, todo ser viviente tiene una función. Entonces, para eso, cumplir el Dharma, saber a qué vinimos, eso es de las mejores cosas que podemos hacer por el planeta. Saber a qué vinimos y trabajar en eso. Dharma. Y al dar, pues a la final, hay una frase que dice como que al final del día, quien más se lleva es quien más dio. Entonces, creemos lo contrario, como que estamos acumulando, pero a la final nos llevamos todo lo que entregamos. Entonces, entregar ese amor, ese servicio, a través del Dharma, lo que vinimos a hacer. Porque claro, si lo estamos entregando, si vinimos a servir al mundo y tenemos todas las capacidades, no sé, comerciales, pero estamos trabajando en el lugar equivocado, pues ahí hay que preguntarnos cómo mejorar este parche, cómo hacer este planeta mejor. Es que de verdad, pues uno va al baño y como si uno deja el baño hasta mejor de como lo encontró. Lo mismo pues en la vida, uno deja el planeta mejor de como lo encontramos. Y si todos hacemos eso, vamos a tener un planeta mucho más equilibrado. Y tercera premisa, la naturaleza se rige por ciclos perfectos. Los ciclos. También entramos en desequilibrio cuando nos salimos de los ciclos. Entonces, pues los ciclos es muy lindo porque es perfecto. O sea, los ciclos no son casualidad. Los ciclos tienen un orden perfecto. Entonces, así como la evolución, así como la manifestación tiene un orden, y la manifestación se da desde lo etéreo a lo grueso. O sea, desde el éter pasamos por el aire, por el fuego, por el agua, terminamos en la tierra, manifestamos. Y lo mismo, pues cuando estamos en un proyecto, manifestamos una idea, luego pasa por el fuego, como esa querer hacer, ese fuego ardiente de crear las cosas, y luego materializamos. Entonces, ese es el orden de la manifestación. Pero al contrario, vamos a tener el orden de la evolución. Entonces la evolución, pues o sea, el universo se creó también para que la conciencia evolucione. Y la conciencia evoluciona a través de nosotros. Entonces, pues y a través de la vida. Esa evolución tiene el ciclo contrario. Va de la tierra, va de lo grueso a lo sutil. Entonces va de la tierra al agua, al fuego, al espacio, al aire y luego al espacio. Y eso lo vemos, pues todo lo que sale en la vida, todo nace, crece y muere. Todo tiene un ciclo de vida
y de muerte. Pues la muerte es necesaria para que haya vida, y al haber vida ya es inherente que hay muerte. Entonces, toda vida pasa por un proceso de crecimiento, florecimiento y decadencia. Y lo vemos, pues esas tres energías las veíamos también en el cuerpo físico. Todo lo que está en crecimiento es kapha, esa cualidad de kapha, el aire, el agua y la tierra, todo crece. Para que hayan plantas necesitamos agua y tierra, todo está en crecimiento. Luego, para que ese crecimiento florezca necesitamos el fuego, viene pita. Entonces, y también, como cuando una flor florece, está como en su pico más alto del fuego, está floreciendo. Y luego pues ese florecimiento o ese árbol cuando crece grande, o la vida misma, nosotros cuando ya pues estamos, pues la adultez, luego viene como el periodo de deterioro, que sigue pues luego la muerte, o la flor florece y luego se empieza a marchitar. Todo eso, todos esos ciclos existen en la naturaleza, y existen chiquito, una misma respiración tiene esos ciclos. Tú inhalas, crecemos, kapha, como que nos estamos llenando, en el punto de la respiración está como ese fuego, esa transformación, esa oxigenación celular, y luego exhalamos como un proceso de muerte, de decadencia. Entonces está en una respiración, está en la evolución misma y está en todos los ciclos. Está en el ciclo del día. Entonces por el día nace, el día empieza, pues se dice, sí, todos los ciclos, no, como eso es circular, pues no tiene un punto donde empiezan y terminan. Es como la circulación de la sangre, pues no empieza ni termina, necesita todo para que siga existiendo. Pero claro, al humano le gusta entender dónde empieza y dónde terminan las cosas. Entonces, según eso, pues listo, el día empieza a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana vamos a ver que hay hasta un rocío de la mañana. Es diferente la mañana de las 4 de la mañana a la mañana de las 6 de la mañana. Y es porque a partir de las 6 empieza, y eso marca el cambio de un ciclo, en donde empieza el día a crecer. Entonces empieza el sol a amanecer, empieza, pues nosotros mismos nos despertamos, los pájaros se despiertan, toda la vida empieza como a comenzar en ese día. Y luego pasa, pues y ese ciclo va de las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, el ciclo de kapha. Luego ese ciclo, desde las 10 hasta las 2 de la tarde más o menos, ¿qué pasa en el día? El sol está en su máximo punto, entonces ahí es donde tenemos, pues el fuego está más presente, o las actividades del día son más fuertes, ¿sabes? Porque ahí tenemos la fuerza que nos acompaña del sol, y el humano pues tiene más fuerza. Eso también va en su digestión, porque ese fuego mismo interno que nosotros tenemos está conectado con ese fuego de afuera del día, el sol. Entonces ese ciclo del día comienza a las 6 de la mañana, pasa por el ciclo kapha, a las 10 de la mañana transita al ciclo de pita, y a las 2 de la tarde empieza a decaer, empieza a atardecerse, y pues empieza, digamos que a irse el día, un proceso de decadencia, y todo, pues eso es necesario para que haya otro día. Si nunca se oscureciera, pues nunca amanecería. Entonces necesitamos eso. Eso se ve en un día, entonces periodo de kapha, pita, vata. También se ve en un mes, y las mujeres que somos cíclicas, pues estamos muy conectados a ese ciclo del mes. Con la luna, pues la luna, ¿dónde empezaría el ciclo de la luna? Con el periodo, hermano. ¿Cómo? Con el periodo. Con el periodo, pero en la luna nueva. Entonces en la luna nueva es donde vamos a empezar a crecer. Desde ahí la luna nueva empieza a crecer, empieza su etapa kapha, que todo lo que crece está en etapa de kapha. Luego viene como ya la luna se empieza a ver más llenita, más llenita, más llenita. ¿Y qué es? Luna llena. Entonces ahí sería como el proceso de ovulación en la mujer. Entonces, luna llena, ovulamos, donde todo está
el fuego ardiente, donde la luna refleja todo el fuego del sol. Y luego viene el proceso de la luna menguante y vuelve, pues ya Vata, pasa por Vata y vuelve al otro ciclo, el otro mes. Entonces eso se ve pues en un día, se ve en un mes, también se ve con el sol, y los hombres por su naturaleza masculina están más conectados con el sol, y el sol pues no es tan cíclico, o sea, también es cíclico, pero no, digamos que su ciclo es más extenso que el de la luna. Entonces el sol, ¿cómo va? El sol marca las estaciones. Entonces pues aquí en Colombia, porque vivimos muy cerca al Ecuador, no, a la línea pues ecuatorial, no tenemos esos ciclos tan marcados. Pero cuando uno va pues a los otros hemisferios, ahí sí puede percibir los cambios en el sol. Entonces, ¿cuál sería, dónde comenzaría ese ciclo, pues según el humano? ¿Dónde empezaría el ciclo de primavera? Empezaría en invierno. En el invierno más, pues como en el solsticio de invierno, cuando el sol está en su máximo hemisferio sur. Entonces, o bueno, ahí sería, sí, pues en su hemisferio extremo, porque según el hemisferio, pues sería el invierno cambia. Entonces, como en la máxima, en el máximo punto de invierno, ahí empieza el ciclo. Entonces luego el sol se empieza, pues cada día empieza a moverse, pues quien se mueve es la Tierra, pero bueno, pues lo percibimos como si se moviera, empieza a nacer desde puntos diferentes. Entonces desde eso, pues empieza a crecer, y la vida empieza a crecer, pues llega la primavera, y la primavera con que viene, con mucha vida, mucho florecimiento, como crecimiento. Entonces está como en esa etapa Kapha. Y luego pues pasamos de la primavera y vamos ¿a dónde? Al verano. Entonces el sol en su máxima expresión, ya el otro solsticio pues de verano sería como Pita en su máximo, y el hombre pues tiene eso, incluso el día pues está muy marcado por el hombre también, pues como esa fuerza del sol en verano y a mediodía es donde está más fuerte, y esa digestión, ese fuego. Los hombres son quienes transforman, vienen a transformar, y las mujeres quienes vienen como a gestar, a crear más vida. Entonces la transformación está muy potente en el verano. Y luego de verano pues pasamos por otoño, etapa Vata, donde el frío pues empieza a hacerse más evidente y vuelve a nacer el ciclo. Entonces tenemos el ciclo en la respiración, en el día, en el mes, en el año, incluso lo tenemos en la vida. Cuando un bebé nace, incluso desde el momento, bueno, incluso la gestación misma es un ciclo. Pero bueno, marquémoslo desde el nacimiento. Un bebé nace y él empieza a crecer. Entonces está en su etapa Kapha, empieza a crecer, sus huesitos se empiezan a desarrollar, sus músculos, sus órganos, todo está en periodo de crecimiento, ahí en Kapha. Ese ser empieza a crecer más, y ya en el punto, pues como que incluso lo llaman la flor de la vida, como que está en su máxima expresión, ya es como la adultez, un adulto más maduro, que se dice que es entre los 16 y los 50 años más o menos, como en esa etapa también en donde el humano tiene mucha capacidad pues de trabajar, de absorber información, de estar al servicio, pues incluso más fuerza para hacer el karma yoga, para estar ahí al servicio del planeta. Pues, y la flor, cuando florece, es cuando está cumpliendo su dharma también. Entonces ahí es donde tenemos como toda esa fuerza de entregar lo que vinimos a hacer. Y luego pues pasamos, después de los 50, pues que ya incluso para las mujeres viene la menopausia, para los hombres pues... ¿Cómo? Menopausia, todo. Empieza ese periodo pues ya de decadencia del cuerpo, en donde el cuerpo incluso empieza a tener más aire, o la osteoporosis, por ejemplo, viene con la edad, y bueno, y somos más propensos incluso a tener desequilibrios según la etapa en la que estamos,
porque pues ya está en esa energía, y si le sumamos a esa energía pues vamos a irnos a un extremo y eso genera el desequilibrio. Por ejemplo, las personas que se despiertan, pues si esa etapa del día es muy kapha, pues las personas que sufren de alergias pues se pueden despertar con más alergia en ese momento, porque está más presente el kapha en ese momento. Por ejemplo, en los niños, en los bebés, hay bebés que son más propensos a sufrir de asma, y el asma pues está en los pulmones, y los pulmones están conectados con el agua, así que kapha se puede acumular ahí. Entonces también en la adultez somos más propensos a sufrir de gastritis, de fuego, cuando estamos en esa transición, el acné, todo ese fuego está más, digamos que ahí somos más propensos a padecer una de las enfermedades según el ciclo en el que estemos. O durante el día, no sé si les pasa que uno, normalmente digamos que los ataques de ansiedad o sentir ese miedo y esa ansiedad pasa o en la tarde, después de almuerzo, como entre el almuerzo y la cena, como que es una etapa donde la mente puede estar más agitada, y también pasa cuando la mente está muy preocupada, se suele despertar entre las 2 y las 3 de la mañana. Entonces eso también es una señal de que hay nerviosismo en la mente, y esa etapa del día que es Vata. Entonces vemos también como la conexión. Cuando estamos en equilibrio, incluso vamos como con esa fuerza de la naturaleza y estamos trabajando a favor de esos ciclos, pues usamos los ciclos a nuestro favor, los entendemos y pues no nos dejamos llevar por eso que nos puede llevar al extremo y generar desequilibrio. Vamos balanceando. Sabemos que en invierno necesitamos cosas calientes, calor, algo seco, pues necesitamos un calor seco. En verano necesitamos algo más de frescura, más relajación, más tranquilidad, y en otoño necesitamos también como ese calor, pero un poco más húmedo, porque el otoño suele ser seco. Entonces lo mismo en el día, la mañana necesitamos despertarnos bien, esa actividad, o sea, despertar el cuerpo como se debe, como despertaríamos a un niño, a un bebé, así con todo el amor, y darle como todos los pasos para que tenga una rutina. La rutina diaria es muy importante porque es la rutina, como empezamos el día, va a marcar el resto del día. Lo mismo en los ciclos, como empezamos un ciclo, va a marcar el resto del ciclo. Como empezamos un año, luego de cumplir años, como empezamos un mes, como luego de menstruar, comencemos ese ciclo de ovulación, va a marcar mucho. Entonces, tercera premisa, seguir el orden de los ciclos. La naturaleza es muy sabia y los ciclos son importantes, pero seguirlos a nuestro favor, porque si no, nace la enfermedad. Pues si empezamos a hacer cosas en invierno que deberíamos hacer en verano, pues nos agarra una gripa. Si salimos en vestido de baño a nadar en agua helada y afuera hace frío, pues el cuerpo también lo va a manifestar. Entonces se dice incluso que la enfermedad es una señal de equilibrio, del mismo cuerpo queriendo llegar al equilibrio. O sea, la enfermedad es una manifestación de la salud. Entonces todo, pues eso es muy lindo porque siempre se puede llegar a la salud otra vez. O sea, la enfermedad es como que nos desviamos un poco, pero la salud siempre está en el equilibrio. Y el desequilibrio es inherente al equilibrio. O sea, donde hay equilibrio es porque también puede haber desequilibrio, y cuando hay desequilibrio es porque podemos llegar al equilibrio. Entonces siempre podemos traer una enfermedad al equilibrio. Es que no me quedó bien claro los horarios del día de Entonces tenemos de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana tenemos kapha. De 10 de la mañana a 2 de la tarde tenemos el horario de pita. Y de 2 de la tarde, y esto se repite, tanto tarde como noche. De 2 a 6, etapa vata. Entonces kapha, pita, se repite. Entonces es un ciclo de 12 y se repite.
Se repite de día y se repite de noche y así. Listo, entonces tenemos las 3 premisas. Gracias. Bueno, antes de un gusto. Y entonces, muy lindo porque en otro de los libros, pues, que es este Practice of Nature Cure, de Swami Shivananda también, él habla sobre que la naturaleza misma es quien cura, es quien sana. Entonces, él dice que un buen médico es quien ayuda a la naturaleza a sanar, no quien interviene. Entonces un buen médico es quien puede leer la naturaleza y el equilibrio y llevar al ser al equilibrio. Entonces, pues el médico juicioso simplemente le está ayudando a la naturaleza. Es como una curita, pues como uno cuando era chiquito se caía y se ponía una curita y eso con el tiempo se curaba. Pero pues uno no tenía que hacer nada para eso. Lo mismo pasa con el cuerpo. Cuando le damos el descanso adecuado, todo la naturaleza misma llega a su propio equilibrio. Entonces, lo mejor que podemos hacer en una enfermedad es no hacer nada. Pues, sí, pero sí, ayudarle a la naturaleza para que vuelva a florecer. Y por eso el ayuno durante las enfermedades y para volver al equilibrio es muy importante. Y el ayuno no es solamente dejar de comer, hay muchas maneras de hacer ayuno. Hay ayunos incluso de palabra, pues para sanar la mente, incluso el silencio se usa mucho. Entonces cuando le damos ese espacio a la naturaleza de volver al equilibrio, a la mente, la meditación es eso, espacio. El ayuno y el descanso es eso, espacio. Entonces cuando damos espacio para que la naturaleza vuelva a su equilibrio, ella vuelve. Entonces, las 3 premisas, toda enfermedad comienza con la acumulación, para eso Karma Yoga, servicio. Segunda, todo ser viviente tiene su función y para eso el Dharma. Entonces, estar donde nosotros podemos dar nuestros mejores dones. Y tercera premisa, cada ciclo cumple una función también. O sea, es importante cumplir con los ciclos, ir en armonía con los ciclos. Pues para eso escuchar, pues percibir. El cuerpo es muy inteligente, muy sabio y sabe el cuerpo humano, así como los animales que saben cuándo hay que hibernar, cuándo hay que migrar, cuando todo esa misma inteligencia habita en nosotros. Entonces sentir el cuerpo y preguntarle qué necesita es incluso la mejor manera de conectarse con esos ciclos. ¿Alguien quisiera aportar, preguntar? ¿Alguna pregunta, comentario? Algo que se les venga a la cabeza sobre la salud. Espacio y silencio. Bueno, nosotros en el budismo hemos aprendido sobre el tema de los vagos. Los vagos también son como, pues, la vida tiene varios vagos, ¿cierto? Está como el momento de la concepción, la vida, la muerte y lo que ocurre después de la muerte. Entonces, pues, hablando de esto de los ciclos, no sé si también en el libro hablan de los vagos o tendrá otro nombre de pronto, ¿cierto? Pero desde ayer que estábamos viendo la clase de yoga, yo estaba pensando en eso, como el tema de cómo se van generando esos ciclos dentro de la vida, que hay varios ciclos, ¿cierto? Entonces, o sea, tu pregunta sería como si existen esos ciclos más allá de la vida. Tal vez. Pues sí, estas leyes sí son de la física, es como en el mundo de los sueños no aplican las leyes de la física, por ejemplo. Uno puede volar, en los sueños no está la ley de la gravedad. Entonces estos ciclos, pues no te sabría responder, pero según pues, lo que dicen en los libros, estos ciclos rigen las leyes físicas, pues como la ley, la materialización, la tierra. Pero tal vez, pues deben haber otras como leyes mentales y que rijan en otras dimensiones. No sé. Pero pues muy interesante la pregunta. Bueno, no podemos cerrar. Anuncios antes de cerrar. Tenemos
próximo profesorado de yoga básico, ayurveda y ecología védica empieza el 31 de enero para empezar ese ciclo del año con toda. Introducción a la agroforesta del 22 al 24 de noviembre, muy especial, lo va a dictar un ser de esta comunidad que se llama Sergio y tiene muchos, y Leti, dos seres que pues sí son pareja y tienen demasiada sabiduría y mucha conexión con la naturaleza. Y desde la agroforesta es eso, es como leer la naturaleza y saber qué necesita. ¿Cómo es la mejor manera de cuidar una planta? La planta no te habla, pero tú ves si sus hojas están un poquito marchitas, si la tierra está seca, como al leer eso, pero aprender a hacer lo mismo con nosotros. Somos tierra, o sea, este cuerpo viene de la tierra y va a la tierra, entonces si aprendemos a leer el cuerpo, tenemos mucha información. Tenemos también el detox de Panchakarma, vamos a tener el retiro depurativo, es una de las limpiezas más especiales que se pueden hacer y es lo mismo, es darle espacio, pues es un detox, pero a la vez es una de las medicinas más preventivas que hay porque le damos un descanso a todo el sistema y cuando el sistema descansa y le ayudamos a través de terapias como a eliminar toda esa acumulación de toxinas, el cuerpo va a llegar a un equilibrio y es, pues tristemente, muchos seres no han sentido el cuerpo ligero o no conocen esa sensación de la ligereza en el cuerpo. Y eso lo da un Panchakarma, pues sentir esa ligereza en el cuerpo y saber que el cuerpo es así de ligero. O sea, y la mente, ver la mente y percibir la mente en esos estados es muy loco, pues saber que el mismo cuerpo es quien está haciendo eso, pues uno no se toma nada, antes al contrario, estás dejando de hacer muchas cosas y puedes llegar a tener experiencias muy trascendentales. Pues aquí hicimos incluso uno pequeño, no muy grande, y lo que uno siente es impresionante. Entonces este detox de Panchakarma de verdad que muy especial. Vamos a tener opción de 3 días, de jueves a domingo, y opción de 7 días, toda una semana. Pero la preparación y todo empieza desde la casa, desde el 26 de noviembre. Entonces, hasta el 15 de diciembre. Entonces, si vienen 7 semanas es desde el 8, y si vienen 4, creo que el otro sería del 11 al 15. Entonces, súper recomendado. De verdad, hacerse un Panchakarma, pues les voy a decir, hacerse un Panchakarma no es barato. Pero si uno pone en la balanza lo que esto puede curar, lo que esto cura, porque es de verdad a lo que uno se gasta en medicamentos y en cosas, hasta en un año, fácilmente en suplementos, en medicamentos, en cosas que puede que ni el cuerpo esté absorbiendo, porque si no tenemos una buena digestión, nada se va a absorber. A la final, pues la balanza va mucho más a lo preventivo. No, o sea, es invaluable la salud, ponerle un precio a la salud no tendría lógica. Entonces, recomendado ese Panchakarma. Entonces cerramos con el Trayambakam y el Arati.